Presidente, señorías, señora consejera, quiero entender que usted ha acumulado los 2 turnos de su intervención en la primera de ellas, me imagino, ¿no? Y que luego será bastante más breve en su intervención, porque es que si no, realmente la situación de desigualdad en la que uno se encuentra en esta Cámara es palmaria. Quiero entender que lo que ha hecho ha sido esa acumulación de... Pero... en fin, y también es una suerte, la verdad es que es una suerte que se repite con cierta asiduidad en esta Cámara en relación con este Gobierno. Es una suerte que haya salido ese informe esta mañana del Consejo Consultivo y que esté a disposición de todos los ciudadanos a partir de esta mañana, no antes, pero a partir de esta mañana en la página web del Consejo Consultivo. Pero mire, usted empezó atribuyéndome a mí y a mi grupo parlamentario que éramos contrarios al puerto del Musel, que éramos enemigos del puerto del Musel y que no creíamos en el puerto del Musel. Es una vieja táctica. Es una vieja táctica usada por todo tipo de gobiernos de todo signo, sobre todo los que no tienen un carácter muy democrático. Se lo digo de verdad, no digo que sea su caso, pero que es una vieja táctica al que pide información, al que solicita datos, al que pide que se hagan públicas las informaciones, a esa persona, al que pide transparencia, colocarle el marchamo de enemigo de lo que sea, ¿no? Y es lo único que estamos pidiendo. Y además es que, sinceramente, usted trata a este Parlamento, ya no digo solo a este diputado, también, pero bueno, eso lo entiendo, porque lo entiendo, pero trata a este Parlamento como si fuésemos menores de edad. Usted, y si el Consejo Consultivo dice eso que usted dice, que no lo sé, es como si estuviese tratando... ¿Con quién creen que están tratando? Somos diputados, somos representantes de los ciudadanos, para leernos la cartilla y advertirnos. Ojo con el uso que dan ustedes a estas informaciones. Tienen que hacerlo, en fin, con un uso neutral y objetivo. La neutralidad y la objetividad es facilitar la información de forma completa. Y no de forma troceada, diciendo lo que a uno le interesa y ocultando aquello que le perjudica. Pero, desde luego, no nos trate como menores de edad ni a los ciudadanos, que no lo son en absoluto, y saben perfectamente la magnitud del problema al que se están enfrentando. Y, desde luego, yo no voy a admitir que me traten a mí, ni, desde luego, a esta Cámara, como menores de edad o irresponsables que no sabemos lo que nos traemos entre manos. Somos una institución representativa y que tenemos derecho, en nuestra tarea de control, a recibir la información y a recibirla de forma completa. Y además, mire, es que hay antecedentes de su gobierno, de gobiernos de su partido, con actuaciones que no sé si se podrían llamar en aquel caso de responsables y de neutrales y de objetivas. Se los voy a traer el día de la moción. No los he traído porque realmente no conocía de la existencia de ese informe del Consejo Consultivo. A lo mejor al Consejo Consultivo también le conviene ilustrarse. Pero hay antecedentes sobre informes de la OLAF y sobre el tratamiento que las administraciones públicas de distinto signo político y algunas del Partido Socialista dieron referido a la información que se podía dar respecto a esos informes. Pero los que han comprometido de verdad el futuro del puerto del Musel son ustedes. Son ustedes los que han comprometido el futuro del puerto del Musel. Y yo lo digo con toda claridad, pero no solo lo digo yo. ¿Sabes quién lo dicen además? Las empresas. Y las empresas que se sirven de ese puerto. Las empresas que son usuarias de ese puerto del Musel. Le voy a decir lo que dicen las empresas. A lo mejor ellos también son unos enemigos del puerto del Musel. Dicen, la ampliación ha hecho que se encarezcan los servicios portuarios para obtener recursos para pagarla. Eso lo estamos sufriendo ya y se puede agravar si aumenta el endeudamiento del puerto. Ahí dicen, los errores de los políticos nos los están pasando a los privados vía tarifa. Las obras megalómanas y sin justificación clara no van a ningún lado. Señalan, para añadir, que la ampliación del puerto del Musel es fruto de una mala planificación y errónea, eso lo sabemos todos, y añade que nadie en el sector de las empresas portuarias se creía que el Musel llegara a mover 30 millones de toneladas en 2010, como planteó la autoridad portuaria, o 27 millones, como dijo Puertos del Estado, para justificar la obra. Y que no haya llegado a esas cifras no es por la crisis. Esta es una información publicada, quiero entender que veraz, en el que el titular dice las empresas temen que la devolución de ayudas lastre la competitividad del Musel. O sea que no lo dice este diputado ni lo dice UPyD, lo dicen los usuarios del puerto del Musel. Y, como le decía, para nosotros en esta primera interpelación, seguro que habrá más, ha habido muchas en el pasado, pero cada día vamos disponiendo de más información y de información, digamos, más solvente, porque estamos hablando de un informe de una oficina antifraude que se ha desarrollado a lo largo de 6 años. No estamos hablando
de un informe hecho a vuela pluma, a prisa y corriendo. Sabemos, por alguna información periodística, que se ha visitado el puerto del Musel por inspectores de la Oficina de la Lucha Antifraude de la Unión Europea, al menos en 2 ocasiones, y que se ha estado desarrollando a lo largo de 6 años. Y usted ahora, en fin, en esa jerga técnica que usted domina también, lo que nos ha venido a decir es que la Oficina de Lucha Antifraude de la Unión Europea ha detectado irregularidades en la contratación y en la gestión. Pero es que las irregularidades en la contratación ya las había detectado la Unión Europea en el año 2008, en concreto la DG Regio, lo que usted cita, y ya había dicho que algunas cláusulas de ese contrato eran incompatibles con la normativa europea de contratación pública. Y lo había dicho ya en el año 2008, con lo cual ahora lo único que hace es confirmarlo después de ese proceso de investigación. Y luego habla de la gestión de las obras. ¿Cuántas veces se ha hablado en Asturias del coste de las piedras del Musel, del uso de las canteras, de esa situación tan peculiar de una cantera que es determinante para la adjudicación de la obra, en la cual el adjudicatario de la obra, uno de los miembros de la UTE, resulta que es uno de los copropietarios, que resulta que después no puede ser puesto a disposición de la obra y que resulta que después provoca que se encarezca el uso de esos materiales y que se dispare el costo de la obra. De todo eso se ha hablado en esta comunidad. Y yo no estaba en este Parlamento, pero seguramente que muchos de ustedes recordarán, porque fueron protagonistas de esos debates, a lo largo de muchos años. Y ustedes siempre lo han negado la mayor, han negado que hubiese irregularidad de ningún tipo. Y ahora su estrategia sigue siendo esconder la cabeza debajo del ala, seguir negándolo aquí en esta Cámara cuando tienen delante un informe que, como usted decía, tiene más de 350 páginas, tiene 6 años de investigación por personas expertas en la materia y que supongo que no serán, en fin, humildes diputados asturianos que se les han vuelto locos y son unos irresponsables que se quieren cargar el puerto del Musel, que es lo que parece que usted atribuye permanentemente. Pero no voy a hablar del contenido, porque usted puede hablar de él porque lo conoce. Y yo tengo la sana costumbre de no hablar de las cosas que no he podido leer. Cuando lo lea, hablaré del contenido y no tenga usted ninguna duda que vamos a llegar hasta el final, en la medida de nuestras posibilidades, para exigir hasta la última responsabilidad que haya lugar. Si ha lugar, si no ha lugar, tampoco haremos ninguna actuación. Pero llegaremos hasta el final, en la medida de nuestras capacidades. Y ya le anuncio cuál va a ser el contenido de la moción. El contenido de la moción va a ser muy sencillo y muy breve. Vamos a solicitar que en el plazo de 15 días se ponga a disposición de esta Cámara ese informe del que ustedes disponen. Así, sencillo, nada más que eso. Es el primer paso. Después vendrán otros. Y cuando lo tengamos en nuestro poder, a partir de ahí, enjuiciaremos, hablaremos y utilizaremos los mecanismos que estén a nuestra disposición. Mire, yo no sé si usted se da cuenta, pero este es un país que ha solicitado a Europa más de 40.000 millones de euros para el rescate bancario. Este es un país que ha tenido que tirar de cuantiosísimos fondos públicos para salvar las autopistas radiales de Madrid. Este es un país que ha estado al borde de la intervención cuando no ha estado intervenido por las autoridades europeas. Este es un país que está perdiendo prestigio a raudales en la Unión Europea. Y esto es importante hablarlo hoy, que se inicia la campaña europea. Porque esto de la Unión Europea es un proyecto comunitario. Aquí no vale tratar de colar modificados que no lo son, como una segunda fase. Yo no sé si usted es consciente que eso es un juego de trileros. Eso es un juego de trileros cuando ustedes trataron en el 2008 de colar como una segunda fase ese modificado, que ahora ya sabemos por alguna entrevista periodística del director de la obra, que se decidió en las más altas instancias del Ministerio de Fomento continuar por esa vía. Citó incluso a la exministra de Fomento del Gobierno socialista, que fue la que decidió continuar adelante con la negociación del modificado y no hacer caso a lo que en aquel momento ya le estaba diciendo la Unión Europea que tenía que hacer. Pero, como le decía, la Unión Europea es un proyecto colectivo y es un proyecto colectivo donde las normas son comunes y donde se aplica un cierto rigor en el uso de los fondos públicos. Que aquí no lo hayamos hecho durante muchísimos años no justifica para que esa política se siga aplicando durante más tiempo y sigamos escondiendo la cabeza debajo del ala. Y yo ya sé que la OLAF gira unas recomendaciones a la Comisión. Yo ya sé que hay un plazo para formular alegaciones. Yo ya sé que será la Comisión la que en su caso tenga que solicitar esa recuperación de fondos. Pero mire, de momento hay una cosa que está muy entredicho y usted dijo que no iba a afectar para nada al puerto del Musel. Pero hay una cosa que ya está en entredicho. Están pendientes de cobrar del orden de 50 millones de euros de esa primera financiación europea. Y si no recibimos eso, ya sabemos que la autoridad portuaria no va a recibir
del orden de 49, algo más de 49 millones de euros. ¿Que es que eso no va a afectar a la autoridad portuaria, que es el puerto más endeudado de España? Están comprometidos. Yo ya le digo, casi aventuro que no vamos a recibir de la Unión Europea esos 50 millones de euros que formaban parte de la financiación original o que están en mucho compromiso. Y todo eso, si se nos reclama la devolución de las ayudas, si se reclama, si se nos impone el no recibir esos fondos, todo eso será del Gobierno de España, el obligado, habrá una negociación política, pero ¿sabe sobre quién van a repercutir? Sobre los mismos que repercutieron los 40.000 millones de deuda del agujero bancario, sobre los ciudadanos. Eso lo van a pagar los españoles. Su tiempo ha concluido. Oye, voy acabando, señor presidente. No, ha concluido su tiempo. Bueno, solo le solicito un poco de generosidad, visto la extensión que ocupó la consejera y que además todavía le queda otro turno de intervención. No es ni siquiera el turno de cierre, ¿no? Señor pero voy concluyendo, presidente. Voy concluyendo. Que atienda las indicaciones de la presidencia. Lo vamos a pagar los ciudadanos. Y los ciudadanos tenemos un derecho, que si lo vamos a pagar, lo mínimo que tenemos derecho es a conocer quiénes son los responsables de esas irregularidades, de esos fraudes y de esos sacrificios que van a repercutir sobre todos nosotros. Es el primer derecho y no tenga duda de que yo se lo voy a exigir con toda contundencia. Nada más. Gracias, señor Prendes. Para contestar a la réplica tiene la palabra el Consejo.